Aquí vamos. Hola, bienvenidos a este estudio alternativo de la realidad. Si eres fan de la película Matrix, tal vez te quedaste pensando en el concepto de la píldora roja que se toma para salir de la simulación. Y el dilema está en que si estuviéramos en una simulación tal cual como la Matrix, se supone que ahí adentro solo la mente es real. Así que la píldora roja no necesariamente es una píldora en sí. Pero entonces, ¿qué podría ser? Les advierto que en este video y en los siguientes escucharán la palabra simulación tantas veces que tal vez terminen pensando que vivimos en una. Pues este será el tema principal de esta temporada, que comenzamos con el capítulo anterior donde hablamos del impacto social que podría causar si descubriéramos que vivimos en una simulación. O mejor dicho, si se confirmara que existe otro plano después de la muerte. También vimos algunas variables de lo que podría pasar según quien fuese el primero en tener tal información, ya que todo puede cambiar radicalmente según los intereses, los prejuicios y las ideologías de cada quien. Y adivinen qué, todos tenemos un interés, un prejuicio y una ideología. Por ejemplo, aunque gran parte de la ciencia nos dice que el universo y la mente son altamente deterministas, hay científicos que niegan la posibilidad de un diseño inteligente, no porque la ciencia lo dice, sino por temor a las ideologías religiosas. Por su parte, la religión niega el determinismo y dice que sí tenemos libre albedrío, pero teme aceptar que no existe un Dios por miedo a la naturaleza humana o porque ya no tendrían argumentos para cobrar un diezmo, mientras que a muchos filósofos les cuesta aceptar que no hay libre albedrío por temor a justificar la violencia, pero al mismo tiempo consideran que Dios y la libertad solo han sido argumentos para los peores actos en la historia. Y la pregunta es, ¿realmente buscamos saber la verdad? ¿Podremos aceptarla aunque vaya en contra de nuestras creencias? ¿O estamos dispuestos a negar las evidencias con tal de defender nuestras ideas? Pues al final, nunca se trata de lo que sabemos, sino de cómo esa información nos hace sentir y actuar. Y los efectos de asumir que existe otra realidad o que la muerte no es el final pueden ser muy peligrosos en una sociedad tóxica donde reina la insatisfacción y el odio. De hecho, y paradójicamente, el impacto social de la película Matrix bajo la ola New Age lo que ha conseguido es que una enorme parte de la sociedad privilegiada termine aceptando la pobreza, la explotación y el maltrato de la otra parte de la sociedad menos privilegiada. Incluso, gente que está siendo abusada o explotada termina presa de estos discursos individualistas que dicen que la realidad es neutra, que todo el sufrimiento es solo cuestión de su percepción y cada uno crea su realidad. Eso en la teoría. Pero ya en la práctica, su discurso pacifista funciona como una coraza de certeza que bloquea cualquier intento de debate que ponga en duda o contradiga sus creencias, pues están tan seguros de que ya salieron de la Matrix que si apareciera el propio Morfeo o Neo en persona a ofrecerle la píldora roja, le dirían que ya no la necesitan porque ya están despiertos. ¿Se dan cuenta de lo irónico que sería no poder salir de la simulación por creer que ya estás afuera? Es como si a un pajarito le abrieran la puerta de su jaula para que salga volando y él pensara que los que están atrapados son los que están del otro lado. Pero en todo caso, ¿qué diferencia hay entre un lado y el otro? ¿O qué nos dice que lo que hay en un lado es mejor que lo que hay del otro? Y si la píldora roja no te saca de la simulación, sino que te mete en una, ¿cómo sabemos que Neo no se encontraba en el mundo real, pero al tomar la píldora roja comenzó a alucinar? Tal como ocurre en las sectas woke, donde te ofrecen hongos y sustancias alucinógenas, supuestamente para que veas la realidad tal como es. Y aclaro que esto no es un discurso en contra del consumo de hongos o algo así. Eso no es asunto mío. Aquí lo importante es resaltar las paradojas que hay en torno a la hipótesis de las simulaciones. Pues si un ser programado es lo opuesto a un ser libre, ¿qué pasa si es programado para sentirse libre o buscar la libertad? Entonces, si se libera del programa, ¿ya no se sentiría libre? Y si la libertad es solo una ilusión, ¿cómo podríamos saber que no hemos sido programados para desearla? No sé ustedes, pero a mí la verdad es que estas ideas no me dejan dormir en las noches. Y ya me he cagado varias citas en Tinder con este tema. Pedazo de porquería, te destruiré. No te preocupes, mi amor, es solo una simulación. Lo que no es una simulación es el descubrimiento de una fosa en Kenia con al menos 200 personas que fueron adoctrinadas por su líder para morir de hambre y así abandonar su vida terrenal. Y como este, existen otros 3 casos de sectas apocalípticas con suicidios masivos. Uno donde Marshall Applewhite,
un líder cristiano que combinaba términos usados en la ciencia ficción con textos bíblicos, provocó la muerte de 39 personas en California, otro causó la muerte de 86 personas en Texas, y el más famoso fue en Johnston, Guyana, donde murieron unas 900 personas, incluyendo su líder Jim Jones. Cabe resaltar que de estas 900 personas, unos 300 eran niños traídos por sus padres, quienes accedieron voluntariamente, pensando que esta era la forma de escapar de la realidad. Y tal vez sea fácil culparlos, pero con eso solo alimentaríamos nuestra ilusión de control sobre nuestras creencias, pues dado que la ciencia no tiene todas las respuestas, somos vulnerables a llenar los vacíos con relatos que alivien la ansiedad que genera la incertidumbre. De modo que aquellos que se creen despiertos y se muestran tan seguros puedan terminar convenciendo a otros para que tomen la píldora roja de la muerte. You have to trust me. You have to believe me. Pero, ¿acaso esto sería una mala interpretación de la hipótesis de la simulación y el concepto de la píldora roja? Pues incluso uno de los capítulos de la serie de Animatrix plantea la muerte como una forma de salir de la simulación. Y la pregunta es, si la interpretación de una metáfora filosófica puede terminar reemplazando por completo nuestra realidad, ¿cómo saber la diferencia entre lo que es la realidad y lo que solo es una interpretación de ella? Y si contrastamos la filosofía con las ciencias, ¿hasta dónde sería posible acercarnos a una realidad objetiva? Es por eso que en los siguientes capítulos de esta serie hablaremos de los demás conceptos ligados al tema de las simulaciones, y lo haremos desde la filosofía, la física, la biología, la psicología, la informática y otras áreas necesarias para ir descartando posibilidades. Eso sí, al estilo que nos gusta, con referencia de series y películas de ciencia ficción y tramas psicológicas que nos vuelen la cabeza. Así que por favor, siéntanse libres de dejar sus preguntas y opiniones aquí abajo en los comentarios y cuéntenme, ¿creen que sería posible saber si estamos en una simulación? ¿Qué lo impediría? ¿Y cómo podríamos saberlo? ¿Qué se está simulando? ¿Cuántos tipos de simulaciones hay? ¿Qué tecnologías se necesitarían para crear una simulación? ¿Qué tan diferente podría ser la otra realidad de esta? ¿Existe un programador? ¿Tenemos libre albedrío? Todo esto y muchísimos temas más en esta nueva temporada dedicada a las simulaciones. Así que ponte los lentes y presta mucha atención, pues tal vez todo lo que sabes sobre la Matrix no es todo lo que deberías saber sobre la Matrix. Ponte los lentes. Si eso fue el intro, prepárense para el plato fuerte. Técnicamente hay muchos tipos de simulaciones. Por ejemplo, si actuamos en una película o jugamos un juego de rol, estamos simulando una historia. Si queremos emprender un negocio, hacemos una simulación para visualizar los riesgos y las oportunidades. Hay simulaciones demográficas, de mercado, de realidad virtual, simulaciones de ecosistemas y hasta de cómo surgió la vida. Simulaciones tanto del choque de autos como del choque de galaxias. Simulaciones de agujeros negros y hasta de cómo sería el principio y el final del universo. Y así, como hemos venido haciendo tantas simulaciones, es fácil suponer que algún día la inteligencia artificial reunirá todos estos datos para construir una copia virtual de nuestra realidad física. Algo similar a lo que está haciendo la compañía Nvidia con su proyecto Earth 2, en el cual una supercomputadora busca predecir el cambio climático a partir de todos los datos sobre la población mundial y el impacto de su actividad económica en el medio ambiente. Y la pregunta o idea que nos deja todo esto es, si la única forma de entender cómo funciona el universo o la realidad es simulando uno, significa que o no podremos llegar a entenderlo o no sería tan loco suponer que ya vivimos en una simulación de un sistema anterior que intenta comprenderse a sí mismo. Pero no nos adelantemos a sacar conclusiones sin antes resolver lo de la píldora roja, pues si en la Matrix todo lo que hay se resume a información, la píldora roja sería algún tipo de programa o sistema para limpiar aquello que nos impide acceder a otro tipo de datos o ver las otras versiones de la realidad. A esto en filosofía, en psicología y hasta en informática se le conoce como sesgo. Y ponte los lentes porque si quieres construir un cyborg que funcione parecido a ti, esto es lo que deberás tener en cuenta. No, otro intro no. Se pueden agrupar en tres grupos principales.
Primero, los sesgos de tipo sensorial, que serían los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto. Luego tenemos los sesgos cognitivos, como el pensamiento simbólico encargado de construir un orden lógico temporal y espacial. Y por último, los sesgos de tipo social, que conforman las creencias y supersticiones del colectivo. Como verán, estos tres tipos de sesgos tienen su función y no se pueden remover, aunque algunos sí se pueden modificar. También es muy importante mencionar que los tres están conectados entre sí y lo que afecte a uno afectará a los otros. Comencemos con nuestro principal sesgo, que es el sesgo sensorial. Al ser el que nos da una sensación más objetiva de la realidad, llegamos a pensar que toda la realidad es la que percibimos con nuestros sentidos, sin considerar dos cosas. Primero, la posibilidad de otros sentidos que amplíen el rango de lo que percibimos, teniendo en cuenta que el universo está compuesto en su mayoría de energía oscura y materia oscura, dos cosas que son invisibles para nosotros y son todo un misterio para la física. Y lo único visible es un 5% del universo, de modo que pueden existir otras propiedades físicas de la naturaleza que ni siquiera hemos imaginado, simplemente porque la percepción favorece lo que es importante para la supervivencia. Por ejemplo, un estudio demostró que en el caso de las ranas, su visión solo les permite ver la mosca que se van a comer, mientras algunos peces poseen una línea lateral que les permite percibir las fluctuaciones del agua para evitar obstáculos, detectar a sus presas o escapar de sus predadores. Y nuestro caso no es la excepción, pues en el ambiente lo que en realidad hay son ondas vibrando a diferentes frecuencias, y si percibiéramos los sonidos por debajo de nuestro espectro audible, todo el tiempo escucharíamos los sonidos de nuestro propio cuerpo, como el corazón, el estómago, los pulmones, y sería muy difícil enfocar y diferenciar los sonidos externos de un posible predador o presa o comunicarnos con alguien más. Y si escucháramos por encima de nuestro espectro audible, también sería insoportable el ruido del ambiente. De igual forma, si viéramos por fuera del rango de nuestro espectro óptico, en infrarrojo detectaríamos el calor de nuestro propio cuerpo y no podríamos identificar a cada individuo para saber con quién podemos cooperar. Pueden profundizar más sobre esto en el libro Un mundo inmenso de Ed Young y Cómo se siente ser un murciélago de Thomas Nagel, o algún libro sobre sensación y percepción. Sin embargo, aunque los sentidos actuales nos han servido para sobrevivir hasta ahora, nada nos dice que sean los únicos sentidos que hemos tenido o tendremos en el futuro, pues si tomamos de base la teoría de la evolución, nos damos cuenta que desde nuestro primer ancestro en común hasta lo que somos ahora, hemos pasado por un montón de sentidos diferentes y diferentes tipos de percepción o formas de interpretar la realidad. Por ejemplo, aunque nuestra especie sigue siendo la misma de hace 300.000 años, un estudio mostró que las civilizaciones antiguas, como los griegos, no percibían el color azul, a pesar de tenerlo en el cielo y en el mar. Y esto se debe a que la percepción sensorial está vinculada al lenguaje, y en la medida en que vamos asignando una palabra para cada tono, nuestro cerebro se va entrenando para percibirlo más adelante. Curiosamente, esto podría explicar por qué razón en la Biblia se dice que en el principio fue el verbo, y el verbo hizo la luz, pues gracias al lenguaje es que pudimos acceder a otro nivel de la realidad. Interrumpimos la transmisión para hacer una aclaración importante. Aunque unos crean que el lenguaje determina lo que percibimos y otros crean que lo que percibimos determina nuestro lenguaje, hoy sabemos que la influencia se da en ambos sentidos. A esta idea se le conoce como la hipótesis de Sapir-Whorf y tiene relación con el debate sobre el determinismo lingüístico, el cual sigue activo, aunque muchas de sus ideas ya han sido desaprobadas o refutadas por la ciencia. Sin embargo, cuando digo que la percepción sensorial está vinculada al lenguaje, no significa que solo veamos lo que tiene un nombre y lo demás sea invisible. En este caso, el término percibir debe entenderse como notar algo o prestarle atención, pues lo que aporta el lenguaje a nuestra percepción es la posibilidad de potenciar nuestra memoria sensorial al ayudarse de una herramienta simbólica simple como la palabra, capaz de contener las experiencias sensoriales en nuestra memoria para luego transmitirlas con otros, como cuando describimos las cualidades físicas de algo o lo que eso nos hace sentir. De modo que si no existe una palabra para describir mis experiencias sensoriales, estoy limitado a mantener la atención y hablar solo de lo que está dentro del lenguaje para que me entiendan, mientras lo demás simplemente no entra en los relatos del colectivo. Y esto debería hacernos cuestionar la eficiencia de la comunicación, pero eso merece un video aparte.
Lo interesante es que la evolución no se detiene y no sabemos qué tipo de sentidos desarrollemos en el futuro, o si por el contrario, cada vez vayamos perdiendo la capacidad de percibir más propiedades en la medida en que se disminuya la cantidad de palabras que usamos para describir el mundo y nuestras experiencias en él. De ahí la importancia de los diálogos diversos y el debate para contrastar ideas y producir nuevos tonos. Esto va especialmente para los de la ola New Age, que sostienen que la realidad es neutra y por eso es mejor evitar los debates sin considerar el segundo punto, las qualias. ¿Cómo sabes que mi amarillo, como lo percibo, es igual a tu amarillo? Las qualias son las cualidades subjetivas de las experiencias individuales, como la intensidad de un color, un sonido, un aroma y lo que te hace sentir, lo placentero y lo doloroso. Y es algo tan individual que con frecuencia pensamos que lo que nos da placer o nos disgusta es lo mismo para los demás. Y luego resulta que como te gusta el reggaetón, le subes el volumen a tope y luego te mandan a la policía. O te gustan las nalgadas, pero tu pareja tiene un trauma con eso y percibe otra cosa. Ahí la experiencia es el sonido y la qualia es lo que te hace sentir. A unos les gustará, a otros les dará vergüenza y hasta pueden sentir algún tipo de culpa por algún trauma o qué sé yo. Por si las dudas, a mí no me gusta que me nalguen. Pero por eso es que es importante el diálogo y el debate, mis queridos pacifistas que quieren resolverlo todo diciendo que la realidad es neutra. Por otro lado, está el movimiento transhumanista, donde algunos buscan potenciar o adquirir otros sentidos como colocarse una antena en la cabeza u otros dispositivos para percibir otros modos de la realidad. Cabe resaltar que esto no se considera evolución de una especie, ya que no se hereda genéticamente a su descendencia, pero tal vez afecte en la forma en cómo nos percibimos entre nosotros. Pues dudo que tú veas a un tipo con una antena en la cabeza y digas, oh, wow, qué tipo tan evolucionado. También puede que nuestra evolución posible tenga que ver con la percepción que tenemos respecto a nosotros y el universo en sí. Y es aquí donde entra el sesgo cognitivo, que nos dice que podemos llegar a conocer algo y saber lo que es por su función. Y es que, aunque todo en el universo está en constante cambio o movimiento, no podríamos llegar a saber nada si no pudiéramos encontrar algo estable durante el cambio, un orden en el caos. Este sesgo se basa en la experiencia vivida para imaginar o predecir el futuro encontrando un orden de causa y efecto, haciendo muy difícil pensar que algo podría pasar a la inversa o que exista algo que no sea causado por algo más, una causa incausada. Vaya, además de eso, nos crea la idea de que si podemos conocer cómo funciona algo, también podemos simularlo o controlarlo, dándonos la sensación de poder, control y mérito para creernos dioses que escapan a las leyes físicas del universo, sin cuestionar que el solo hecho de que exista un orden matemático o que podamos entender una parte del universo ya debería ser un motivo para sospechar sobre todo el sistema, pues como decía Richard Feynman, lo más intrigante del universo es que pueda llegar a entenderse. Similar al pensamiento de Einstein al decir que la propiedad más incomprensible del universo es que sea tan comprensible. Y el dilema está en si podremos llegar a comprendernos a nosotros mismos o estamos en la paradoja de la complejidad y la comprensión, que dice que si nuestro cerebro fuera tan simple como para comprenderlo, entonces seríamos tan tontos que no podríamos comprenderlo. Es como decir que nuestra complejidad nos permite entender sistemas más simples como el cerebro de una lombriz, pero el cerebro de la lombriz no le alcanza para comprenderse a sí misma. De manera que si hubiera un sistema capaz de comprendernos a nosotros, este sería tan complejo que no podría comprenderse a sí mismo. Yo sé que esto suena desalentador, pero esto a la vez nos puede crear el sesgo contrario, de pensar que nunca podremos llegar a comprender nada. Y por eso nada tiene sentido. Pero si fuera así, no solo no existiría la filosofía y las ciencias, sino que no existiría la comunicación y el lenguaje. Aunque seguro te has encontrado con algún pseudoescéptico que se niega rotundamente a cualquier tipo de conocimiento, y lo que influye en que adoptes un paradigma u otro dependerá del tercer sesgo, y como es tan importante, le dedicaremos el próximo capítulo. Así que si conoces a alguien que cree saberlo todo o que no cree que podamos descubrir algo nuevo, compártele este video para que se tome la píldora roja, y si te está gustando este contenido, por favor dale like y comenta lo que sea para
que el algoritmo lo haga visible para otros. Ya si quieres apoyar este proyecto, en la descripción te dejo el enlace a Patreon y PayPal. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que han comentado y compartido los videos anteriores. Y ya saben, para resolver los problemas de nuestra realidad, debemos descifrar los enigmas de nuestra percepción. Así que ponte los lentes y sígueme para más contenido. Ponte los lentes.